Buenos días, chicos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Buenos días, profe, sí se lo escucha. Ok, gracias, chicos. Ahí, que estoy probando otro. ¿Me confirman si me escuchan mejor? No le escucho ahí. Gracias. Sí se lo escucha, pero creo que mejor está con la... Con la anterior, a ver un segundo que estoy poniéndome. Estoy conectando el cable. Veamos ahí. A ver. Ok, ahí cómo me escuchan, chicos. ¿Todo bien? Hola, hola. Ya no les escucho. Sí se le escucha ahí. Ok, listo, gracias, Elizabeth. Ok, empecemos. Bueno, la última clase. Espero que todos hayan podido leer mi mensaje de correo. ¿Hubo alguno que no lo recibió con respecto a la clase? Inge, yo me enteré por mis compañeros, pero nunca recibí el correo que decía que había que ver ese video. Ya, ok. Qué raro. ¿Tú te matriculaste recién? No, Inge, yo sí me matriculé, pues, bueno, tuve matrícula excepcional, pero en tiempo normal. Ya. Bueno, quienes no hayan recibido el correo, envíenme un mensajito, porfa, para revisar mi lista, porque, claro, por ahí les voy a enviar las notificaciones o avisos que sean del caso, ¿no? De la asignatura. Entonces, sí, me preocupa que no les haya llegado. Bueno, a ti en todo caso. Ok, A mí tampoco. ok, ya. ¿Qué más? Tres. Eh, sí, mándenme, envíenme ese mensajito, por favor, ¿ya? Para revisar. Lo revisaría ahorita, pero vamos a perder tiempo en clase, sí. No, no es conveniente. Eh, el mensaje que les mandé por el aula virtual tampoco les llegó, ¿verdad? Solo les llegó al aula, no les llegó al correo, ¿verdad? Sí, Inge, al aula sí me llegó, pero al correo no. Ok, claro, sería interesante que les llegue al correo. Eh, en todo caso, sí, estaba revisando, es alguna cuestión de la configuración de su cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, ahorita no tengo a la mano esa información, pero ya les reviso y les paso, ¿ok? Bueno, eh, les voy a tomar la evaluación que les ofrecí a quienes quieran darla. Esto es opcional, ya les había comentado. Así que si quieren hacerla, pues no hay problema, pueden ganarse unas décimas, ¿ok? Es cortita, eso sí, porque son solo 3 preguntas y bueno, son décimas adicionales a la nota final. Así que, bueno, no me acuerdo a cuáles puse, si a la final o al bimestre. Pero bueno, ya les confío, debe ser al bimestre. Ok, entonces vamos entrando al aula virtual, quienes deseen nuevamente, por favor. Y en la pestaña de evaluaciones hay un pequeño cuestionario. Todavía no está habilitado, pero lo estará en 20 segundos. Ok. Tan. ¿Dónde estás? Ya está. Se llama cuestionario de control 1. Ok. Ya está habilitado. Entonces vayan entrando. Les va a pedir una contraseña. ¿Ya? Tienen que entrar, estén listos ya, porque tienen que entrar a este instante. Si se tardan, van a perder tiempo. ¿Ok? Porque la prueba se va a cerrar a las 9:12. O sea, tienen 3 minutitos. Déjenme ver la contraseña. ¿Cuál era?
Ya. Ok. Entonces, todavía se siguen conectando. Les voy a dar la contraseña. Ya les está pidiendo la contraseña, ¿verdad? Sí, Ok. Entonces, la contraseña es 2369. 2369. 2369. Ok. A quienes recién entraron, vamos al aula virtual, a la sección de evaluaciones. Y ahí está habilitada un cuestionario de 3 preguntas que tienen que responder en 3 minutos. ¿Ya? Es opcional, por cierto. Bueno, yo la daría en todo caso hasta probar suerte, ¿no? Disculpen, ¿qué cuál es la contraseña? 2369. 2369. Ah, sí. Bueno, recién veo una pregunta que me ha mandado Edwin. Ojalá me hayas escuchado la contraseña. Es voluntario, ¿no? Esto representa puntos adicionales al bimestre para quienes se animen. Ok, creo que ya estamos. Ya, está bastante bien. A ver, déjenme ver si... que- Ok, listo. Gracias, chicos. Eh, ¿Alguna inquietud sobre esto? Sí, profe, ¿podría Ajá. dejar ver la revisión o no? Sí, sí, claro. A ver, ahorita mismo ya.
Aunque bueno, ahorita van a poner atención. Pero bueno, les dejo hasta mañana ya. Para que revisen, a ver dónde está la configuración. Intent. Preview options. After the quiz. Intent. Whether correct marks. Right answer. Listo. Save. Ya está. Ok. Una inquietud. Tenía una inquietud. No sé si ustedes saben qué mismo pasa con las evaluaciones. Se van a poder tomar presencial o no, porque nosotros no nos han confirmado nada todavía. ¿Ustedes saben algo? Depende de la facultad y en el caso de la facultad de telecomunicaciones es desde el 5º semestre, entonces no. O sea, no se va a poder tomar presencial. Sí, porque eso nos mandaron en un correo. Ah, ya. Ok. Bueno, no hay problema. Sí, lo que sí, seguramente tomaremos algunas medidas extra de control, sí, a las que había tomado antes. No recuerden que, bueno, no creo que les dije en la primera clase, pero para hacer las evaluaciones hay que abrir el video. Y bueno, esa era la medida que yo tomaba comúnmente, pero seguramente tome alguna más eh, que ya les diré contando. ¿Ya? Eso. Ok, entonces vamos a continuar con la clase. Ok. O algunos no. No sé si todos pudieron ver el video. ¿Alguien no pudo ver el video de la clase? Sé que no les llegó el correo, pero a lo mejor se enteraron por otro lado y vieron el video igual. Yo no, profe. Ok. Yo tampoco. Ok, entonces vamos a revisar brevemente igual lo que se comentaba en el video, muy brevemente, ¿ya? Porque en todo caso está el video ahí, ¿ok? Entonces, la clase pasada habíamos empezado, a ver, les voy a compartir la presentación antes de olvidarme. Entiendo que ya les llegó algún correo con la invitación a participar de este proyecto de tutorías. Espero que le saquen provecho, ¿sí? Porque nunca está de más un poco más de respaldo, ¿de acuerdo? Entonces, traten de darse el tiempo, sé que seguramente tendrán muchas cosas que hacer y deberes y tareas y todo, pero sí vale la pena, la asignatura vale la pena, ¿no? No les diga que porque la dé yo, pero porque es programación y es la base de muchísimas otras eh, cosas que ustedes podrán hacer, ¿sí? Si no saben, programar es como un poco como no saber inglés. Yo creo que es incluso más grave, ¿sí? Porque inglés, bueno, en el país casi que si se acostumbran a alguna posición medio mediocre, así, no necesitan inglés. Si quieren superarse, obviamente necesitan inglés, podrán ganar más dinero, podrán ascender, podrán viajar, ¿no? Pero en general en el país quizás una posición medianamente sencilla, pues podrán conseguirla si no saben inglés, ¿ya? Si no saben programar, pues lo que pasará es que en el país mismo, pues tendrán menos oportunidades, ¿sí? De competir. Y ustedes saben lo difícil que está últimamente conseguir un trabajo, ¿no? Seguramente han visto las noticias. Entonces, saber programar a ustedes les da un valor agregado, ¿sí? Un valor agregado que a muchos, por ejemplo, ingenieros en control que he visto, que a lo mejor no han conseguido trabajo, pero han aprendido a programar también, que incluso han podido trabajar de eso, mientras consiguen algo relacionado a su ámbito. Igual gente de telecomunicaciones, que no necesariamente, digamos, está orientada mucho a programar, aunque reciben programación básica y programación avanzada. Entonces, en ese sentido, ya les digo que es un valor agregado que vale la pena tener, ¿sí? Especialmente si les preocupa su futuro laboral, ¿ok? Entonces, bueno, continuamos. Así que por favor, dedíquenle
Dedíquele mucho esfuerzo, yo diría, ¿no? Tiempo, no sé, pero esfuércense porque esto vale la pena. Sí, en verdad les digo, esto vale la pena. ¿Ok? Parece difícil, pero bueno, quizás no todavía, pero les va a parecer un poco más complicado, pero va a valer la pena. Listo. Ya, me parece que nos quedamos por aquí. Sí, estuvimos estudiando el diagrama de flujo, que es una representación gráfica de un algoritmo. Sí, ya sabemos lo que es un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones ordenadas que nos permiten resolver un problema en un tiempo finito. ¿De acuerdo? Entonces, escribir las instrucciones está bien, pero cuando son muchas, necesitamos una representación resumida. Y para eso nos sirve, entre otras herramientas, el diagrama de flujo. ¿Sí? Un gráfico, ¿no? Cuando queremos entender algo más fácilmente, un gráfico. ¿Sí? Un diagrama de flujo ilustra las secuencias. Bueno, esto ya lo comentamos, facilita la comprensión. Ya, es parte de la documentación. ¿Sí? Si luego en el trabajo, ¿no es cierto? Van a entregar un programa que resuelve algún problema, comúnmente tendrán que adjuntarle documentación que explique cómo funciona ese programa, ¿no? De hecho, cuando ustedes se bajan algún programa, algún crack de esos, ¿no es cierto? Les viene con documentación de cómo craquear el programa, ¿no es cierto? Hasta esos, ¿sí? Por cierto, no recomiendo mucho bajarse eso porque puede tener virus. Ok. Diagramas de flujo, símbolos. También vimos algunos símbolos, como por ejemplo este, o este más redondito, que simboliza el inicio o fin del programa. Este que nos sirve para representar procesos, por ejemplo, una suma, una operación en general, que no pueda ser representada con los otros símbolos. ¿Sí? Este, que no utilizo tanto, pero sí, si lo ven en internet por ahí, pues ya saben que este de aquí, que es un paralelogramo, ¿no? Inclinado a la derecha, representa... Ah, no, perdón. El que no utilizo tanto es este. Este sí. ¿Sí? Este representa entrada o salida de datos. ¿Sí? Si van a imprimir algo en pantalla, ¿cómo lo representan? Con este, ¿sí? Y la flechita hacia afuera. Aquí imprimo hola. ¿Sí? O si van a obtener un dato del usuario mediante teclado, eso es entrada. ¿Sí? Entonces aquí utilizan este mismo símbolo, pero con la flecha hacia adentro. Y aquí dentro ponen el nombre de la variable donde se va a almacenar el dato que ingresa el usuario. ¿De acuerdo? Esto ya habíamos visto, entrada, salida, ¿no? Entrada mediante el teclado, usualmente, aunque puede haber otra vía, y salida de datos mediante la pantalla, igualmente, con la posibilidad de que haya otra forma de que salgan. Pero nosotros nos concentramos en teclado y pantalla para entrada y salida de datos, respectivamente. Este símbolo ya habíamos dicho que también sirve para representar salida de datos, ¿no? Pero no lo vamos a utilizar tanto. Este es más versátil porque bueno, simplemente cambio la flecha y ya sé si es entrada o salida. ¿Ok? Y bueno, estos ya habíamos comentado, me voy a saltar. Este es más importante, el símbolo de decisión o de selección, ¿no? Este es clave, ¿no? Porque un programa tiene que tomar decisiones, ¿verdad? Un programa decide qué hacer en función de determinado escenario, ¿no? Si el programa funciona solo para un escenario, pues no sirve tanto, ¿sí? Un programa es más útil si es que sirve para diferentes escenarios y para eso tiene que tomar decisiones, ¿sí o no? Dependiendo de una condición, ¿sí? Entonces, el símbolo para representar ese proceso de selección o de decisión es de este rombo de aquí, ¿sí? Y la decisión se toma en función de una condición que se plantea dentro del rombo, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una verificación de igualdad. Si la variable n es igual a 5, porque n almacenaba el número de veces que trataba de digitar el usuario una contraseña, entonces luego de 5 veces, si n es igual a 5, entonces, qué sé yo, le digo al usuario que se ha bloqueado su cuenta, ¿no? Y le imprimo un mensaje en pantalla. Si no, si todavía no ha pasado los 5 intentos, entonces no hago nada, ¿sí? Y sigo permitiéndole validar su usuario y contraseña. ¿Ok? Entonces, leamos lo que dice aquí, ¿no? Bifurca el flujo del programa en función del cumplimiento de una condición, ¿no? Entonces, el flujo del programa viene desde arriba hacia abajo, ¿no? Aquí se bifurca
Es decir, se va hacia un lado o hacia otro dependiendo del valor de verdad de esta condición. Si es verdad, en este caso por acá, si es falso, por acá. ¿Ok? Listo. Entonces creo que quedamos por ahí, ¿no? Aquí tenemos una descripción más detallada. ¿Qué puedo comentar aquí? Sí, lo que ponemos dentro del rombo se llama expresión, ¿sí? Una expresión lógica, generalmente, sí, en este caso siempre lógica porque se debe evaluar como verdadero o como falso, como 1 o como 0, como quieran verlo. ¿De acuerdo? Entonces, esta expresión puede ser una combinación de variables y operadores lógicos que comentamos más adelante. Por ejemplo, este igual es un operador lógico que permite hacer una comparación, ¿sí?, entre el valor de n y 5, ¿sí?, y verificar si son iguales. Entonces vemos más adelante los operadores lógicos que pueden servir para estructurar una expresión, la expresión que va a ir aquí. Y que finalmente va a evaluarse como verdad o falso, ¿no? Eso es el objetivo de esta expresión, para que el programa sepa qué hacer en cualquiera de los dos casos. ¿Sí? Listo. Entonces, esta es una estructura de control, porque controla el flujo del programa. Controla por dónde se va. También otra estructura de control es la de repetición o de iteración. ¿Sí? O de lazo, también se llama, ¿no? Esta estructura de repetición, se usa para repetir instrucciones, ¿no? La funcionalidad estrella de un programa, ¿sí?, es la automatización. Es decir, hacer automáticamente una tarea repetitiva que a un ser humano le causaría molestia, cansancio, no lo haría rápidamente. Entonces, para eso es clave o súper útil un programa de computación, ¿sí? Y en ese sentido, la estructura de control de repetición, pues, se implementa. Entonces, como pueden ver, una estructura de repetición se representa de esta manera, ¿no? Utilizando un rombo, ¿sí?, de decisión, como el que ya habíamos visto hace un momento, un conjunto de instrucciones que son las que se van a repetir y un lazo que es el que se encarga de decirle al programa que se va a repetir todo esto nuevamente. ¿Sí? Viene por acá, se repite nuevamente. Viene por acá, se repite nuevamente. ¿Sí? Una variante de esta estructura es esta de acá, ¿no? Viene por acá, se ejecutan estas instrucciones, se repite nuevamente, se repite nuevamente, ¿no? Entonces ahí está la repetición. Ahora, un elemento importante de la estructura de repetición es saber hasta cuándo se repite o cuántas veces se repite el lazo, ¿sí?, el loop, o cuántas iteraciones se van a ejecutar. Ese valor de iteraciones, ¿sí?, o de repeticiones está determinado por la expresión que tiene esta estructura de selección aquí. Entonces, conforme se va repitiendo el lazo, se va verificando si esta expresión, en este caso, sigue siendo verdadera, ¿sí? Se valida si es verdadera. Si es verdadera, las instrucciones se repiten y regresa nuevamente a validarlo. Si se valida nuevamente como verdad, se repite nuevamente las instrucciones. Evidentemente, un lazo infinito podría ser peligroso. En general, estas estructuras de repetición tienen que tener un número límite de iteraciones, ¿no? Entonces va a llegar un punto en el que esta expresión va a ser falsa y por lo tanto saldrá del lazo y el flujo del programa continuará normalmente. ¿De acuerdo? Listo. Lo mismo ocurre aquí. Aquí se valida la expresión. En este caso, miren, sí, en este caso es cuestión de cómo lo programen, ¿no? Pero en este caso particular, si la expresión se evalúa como falsa, se sigue iterando, ¿sí? ¿Sí? Pero podrían haber construido la expresión para que, si la expresión es verdadera, pues se siga iterando como ocurre en el caso anterior, ¿no? Entonces, no es obligatorio que siempre cuando la expresión se evalúe como verdad, sea el detonante de la iteración, ¿no? Y que cuando se evalúe como falso, sea el detonante del fin de las iteraciones. No es obligatorio, ¿sí?
usualmente se hace así, pero por costumbre, ¿no? Pero no es obligatorio, como ven aquí. ¿Sí? En este caso, si la expresión es falsa o se evalúa como falsa, se repite las instrucciones. Bien. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos estructuras de control? Y esto es clave entenderlo porque luego vamos a ver qué sentencias vamos a utilizar para implementar, ya sea esta estructura o ya sea esta otra estructura. Y cada una se va a utilizar para, dependiendo de la necesidad que tenga. ¿Sí? No es al azar. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia de estas dos estructuras? Déjenme ver un segundito. Voy a desconectar lo que me quede sin puertos para conectar la tableta. Ok, veamos. Ahí está. Control P es para el lápiz. Ush. Ahí estamos. Entonces, noten que la diferencia fundamental entre estas dos estructuras de control es que en la primera, la validación, ¿sí? De si se itera o no, ¿sí? Se hace antes, ¿sí? De las instrucciones que se repetirían, ¿sí? Digo se repetiría porque podría ser el caso de que si de entrada la expresión se evalúa como falsa, ni siquiera estas instrucciones se ejecuten una vez, ni siquiera una vez. ¿Lo ven? Sí, podría pasar. Por otro lado, en la otra estructura de repetición, ¿sí? Al entrar el flujo del programa en la estructura, de entrada, ¿sí? O inmediatamente se ejecutan las instrucciones, ¿sí? Y luego, recién de eso, pues se evalúa la expresión para ver si es que se sigue iterando o no. ¿De acuerdo? Noten eso. Eso quiere decir que en esta estructura de control, ¿sí? Que usualmente se conoce como do while, haciendo énfasis, haciendo alusión a la sentencia que se utilizará en programación, ¿sí? En esta estructura, las instrucciones se ejecutan por lo menos una vez. Todas las que están aquí se ejecutan por lo menos una vez, de ley. Luego se valida, puede ser que se validó como verdadero, entonces sale. ¿Sí? Pero ya se ejecutó una vez. En cambio, esta otra estructura, que se conoce como while, ¿sí? Eh, primero se valida, ¿sí? La expresión y podría ser que estas instrucciones no se ejecuten ni una sola vez. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Así que ténganlo presente, por favor. ¿De acuerdo? Un detalle importante, que quizás me estoy adelantando un poco, pero bueno, veamos si queda claro. Un detalle importante es el siguiente. Esta expresión, ¿sí? Evidentemente es una expresión que va a ir variando con el tiempo, o sea, cuyos valores van a ir cambiando con el tiempo. Porque si no, ¿cómo se entendería que en cierto número de veces esta expresión se evalúe como verdad y finalmente se evalúe como falso, ¿no? O sea, la única forma de entender eso es que esta expresión o alguna de las variables que está en esta expresión va a ir cambiando de valor, va a llegar hasta cierto punto en el que esa expresión, para que esa expresión se haga falsa. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Entonces, usualmente, dependiendo de la estructura que utilicemos, en estas instrucciones tendremos que agregar una que vaya cambiando el valor de esa variable. ¿Sí? Para que en determinado momento esta expresión, en este caso, se haga falso. Se haga falso. ¿De acuerdo? Lo mismo aquí. Entonces, ojo con eso, por favor. ¿Sí? ¿Alguna inquietud hasta ahí sobre esto? ¿Está claro? Sí, Ok. Listo, chicos. Entonces, continuamos.
Ya, ¿qué símbolos podemos utilizar en esas expresiones? ¿No? Entonces, ¿cómo estructuramos esas expresiones lógicas? ¿No? Podemos utilizar sumas. Bueno, en general, en el procedimiento de programación, ¿no? Suma con el símbolo más, resta, multiplicación. Esto, bueno, es un poco, tiene sentido, ¿no es cierto? El asterisco para multiplicación. La barra inclinada hacia la derecha, ¿sí? O se conoce en inglés también como el slash, ¿sí? Este se llama slash. Y si es hacia atrás, es decir, hacia la izquierda, se conoce como backslash. Este es el backslash y este es el slash, ¿no? O la barra de la división. Igual, que sirve para asignar valor, ¿cierto? Usualmente para asignarle un valor a una variable. Por ejemplo, a X le voy a asignar el valor 5. Punto y coma. ¿Sí? Esto es ya sintaxis de C. Entonces, no se vayan a confundir, ¿no? Aquí lo que estamos diciendo es que en la posición de memoria representada por la variable X, voy a poner el valor 5. ¿Sí? Y que cada vez que me refiera a la variable X, pues me referiré a su contenido, que en este caso es 5. ¿De acuerdo? Puede ser tentador querer ponerse a despejar, ¿no es cierto? Pero en este caso no aplica. Cuidado, aquí lo que estamos diciendo, otra forma de asignar valor o de representar la asignación de valor es con la flechita así. Si a X le estoy asignando el valor 5. Esta es otra forma de decir esto, ¿no? De representarlo, ¿no? Porque en la programación vamos a utilizar esto. ¿Ok? Cuidado con esto, porque a veces se confunde. Luego, el mayor que, menor que son símbolos que ya conocen. Mayor o igual, ¿sí? Menor o igual. Distinto de, ¿no es cierto? Ok. Aquí me falta el igual, igual. ¿No he puesto? Qué raro. Igual, igual. Igual, igual. Esto es para comparar, ¿no es cierto? Todos estos, desde aquí, son para comparar. No quiero comparar si X es mayor que Y, ¿sí? Supongamos que X5 y Y vale 3, entonces 5 mayor que 3, verdad. ¿Ok? Se evalúa todo esto como verdad. Si es que X igual a 5 y Y es igual a 3. Esto se evalúa como verdad. ¿De acuerdo? Entonces estos son símbolos de comparación. Al igual que este y que este. Y que este de acá. El igual, igual. Comparación. Ojo, no se confundan entre este igual, igual y este igual de acá. Este es de asignación y este es de comparación. ¿De acuerdo? Distinto de... Ya. Este también es muy importante, especialmente en nuestras clases, porque vamos a hacer algunos ejercicios aprovechando esta funcionalidad, que es la funcionalidad de residuo. ¿Ya? No sé si ustedes están familiarizados con el concepto de módulo, ¿sí? Que también operación módulo, que también puede servir para representar, que es una operación que se realiza con el símbolo de porcentaje, ¿sí? Operación módulo. Y ahí lo que hace es sacar el residuo de una división entre dos números, ¿no? Por ejemplo, 5 porcentaje 3, ¿ya? Lo que estoy calculando aquí es, o quiero calcular, es el módulo de dividir 5 para 3. Es decir, el residuo de dividir 5 para 3, perdón. Sí, 5 para 3, ¿cuánto me da? 1. Y el resto, o el residuo, es 2. Entonces, eso es lo que estoy calculando. ¿Sí? El residuo de dividir 5 para 3. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante esta operación? Porque me sirve para saber si un número es divisible para otro. ¿Cierto? Por ejemplo, en este caso, 5 es divisible para 3. No, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el residuo de dividir 5 para 3 no es 0. ¿Sí? Por ejemplo, 4 porcentaje 2, ¿a qué me da?
0, ¿no es cierto? El residuo de dividir 4 para 2, 4 para 2 da 2, residuo 0. Entonces, una forma de saber si un número es divisible para otro es verificar si el residuo de dividir el uno para el otro es 0. Si el residuo de dividir el uno para el otro es 0, entonces el primer número es múltiplo o es divisible para 2. El primer número es divisible para el otro. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Esto es muy importante que lo tengan claro, por favor. Si no está claro, pues pregúntenme, por favor. ¿No? ¿Todo bien? Sí, profe. Ok. Por ejemplo, nosotros utilizamos mucho un problema para, o sea, para determinar si un número es par o impar. Por ejemplo, ¿cómo sé si el número 3 es par? ¿Sí? O preguntarme si el número 3 es par es como preguntarme si el número 3 es divisible para 2, ¿no es cierto? Entonces, para saber si el número 3 es par, yo calculo el residuo de dividirle para 2. Y el residuo es 1. 3 para 2 a 1 con residuo 1. Sí, y como el residuo es distinto de 0, por lo tanto, no es par. ¿De acuerdo? O impar, es impar, ¿cierto? Ojo con esto porque, como digo, vamos a hacer algunos ejercicios utilizando esta operación. ¿Sí? Paréntesis para agrupar operaciones. Ojo con esto también cuando las operaciones puedan ser ambiguas. ¿Sí? Podemos utilizar paréntesis para asegurarnos de hacer las operaciones que queremos. ¿Sí? Los operadores lógicos AND y OR también son importantes porque nos permiten combinar distintos enunciados lógicos. Imagínense, por ejemplo, quiero hacer algo, quiero que salte mi programa, dispare una alarma, un mensaje de alarma. Si es que la temperatura del cuarto es mayor a 30 grados y la humedad es, no sé, es que no me sé las unidades de humedad, ¿no? Digamos que se miden del 1 al 10, ¿no? Desde el 1, lo más húmedo, lo menos húmedo, hasta el 10, lo más húmedo, ¿ya? Entonces, supongamos que quiero que la alarma se dispare si la temperatura es mayor que 30 grados y la humedad es muy baja, ¿no es cierto? Es menor que 2. Es decir, está súper seco y además súper caliente. O sea, qué sé yo, ahí se puede disparar una chispa e incendiarse todo. No, lo estoy inventando. Miren, esta es una expresión. ¿Sí? Obviamente acá arriba estaré monitoreando la temperatura con algún sensor, así como la humedad, y esos valores estarán entrando a mi programa. ¿Sí? Y aquí, miren, estoy utilizando el ampersand o AND para evaluar, ¿no es cierto?, si ambas condiciones se cumplen. ¿Sí? Esa es la característica de la conjunción que también se llama, ¿no? Que tiene que ser verdad y verdad para que toda la expresión sea verdad. Entonces, si es verdad, pues ahí puedo hacer, no sé, disparar una alarma o activar algún mecanismo de control. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante el AND. Igualmente, el OR. El OR pues funciona medio parecido, solo que tiene que cumplirse una de dos opciones, ¿no? Supóngase que ustedes pueden pasar, si es que su asistencia es igual al 100% o si su calificación es mayor que 14. Sí, así, supongamos, ¿no? Supongamos que aquí, aquí hay un error, ¿no? ¿Dónde está el error? ¿Alguien nota el error? Bueno, el problema es este, ¿no es cierto? A ver, el problema, o la expresión es esta, ¿sí? Si la asistencia es igual al 100%, pasan. O también, ¿no es cierto? Si no se cumple que la asistencia es igual al 100%, pues si tienen la calificación mayor a 14, también pasa. ¿Ok?
Ese es el planteamiento. Ahora, el problema es que aquí no estoy haciendo una comparación. Miren, estoy haciendo una asignación. Y eso está mal, porque aquí necesito comparar. Entonces, el operador que debería utilizar es igual, igual. Ojo con eso. ¿Sí? Ojo con los operadores de comparación. No se confunda porque es totalmente distinto decir A es igual a 100 que A igual a 100. ¿Sí? En el primer caso estoy asignando el valor 100 a A y en el segundo caso estoy comparando el valor de A con 100. Y si son iguales, pues esto me da como resultado verdad. ¿Sí? Si son iguales. Y si esta es verdad, y ya pues esta expresión es verdad también, ¿no? Si están familiarizados con las tablas de verdad de estas funciones lógicas, ¿verdad? AND y OR. ¿Me confirma? Sí, profe. Ok, listo. Gracias. Aquí tenemos unos ejemplos de diagramas de flujo, por ejemplo, para calcular la media de dos números. ¿Sí? Miren, inicio, ya saben el símbolo. Vamos a leer. ¿Qué nos falta aquí? Vamos a leer, es decir, van a entrar datos al programa. ¿Sí? Y se van a asignar tanto a A como a B, los datos que ingrese el usuario. Luego, un bloque de operaciones donde voy a calcular, voy a hacer una operación con esos datos que ingresó el usuario por teclado. ¿Sí? Les sumo, les divido para 2 y ese resultado le asigno a la variable media. Ya está. Entonces, este es un programa que calcula la media de dos números. ¿Sí? Puede ser notas o lo que sea. ¿Sí? Y finalmente termina el programa. Muy sencillo. Ahora vamos a hacer algo parecido. Sin embargo, lo vamos a hacer si es que, solamente si es que los números son positivos. ¿Sí? O sea, añadimos una restricción, entonces ya tiene que haber una bifurcación en el programa. ¿Sí? Inicio, leo A y B, ¿sí? Lo mismo que acá. La flechita para especificar. Y tengo esta estructura de selección, ¿sí? Que verifica si A y B, si tanto A como B son mayores que 0, es decir, positivos. ¿Sí? Si A y B son positivos, es decir, si esto es verdad, se calcula la media. ¿Sí? Y si no, si es falso, pues se termina el programa. ¿De acuerdo? Es un ejemplo muy sencillito, ya vamos a hacer unos más interesantes a continuación. Perdón. Ya, comentemos brevemente sobre el pseudocódigo, ¿no? Que es importante, aunque no le damos tanta prioridad en esta clase porque se acerca, el pseudocódigo, aunque se realiza en un lenguaje muy similar al natural, ¿no es cierto? Va a ser muy parecido al lenguaje natural. Me parece a mí que es más útil el diagrama de flujo, ¿no? Para tratar de entender un programa. Entonces, por eso no le damos mucha prioridad, pero en la herramienta que vamos a utilizar para hacer diagramas de flujo, ¿sí? A la par que van creando el diagrama de flujo, se va generando el pseudocódigo. ¿Sí? Entonces pueden automáticamente ir viendo cómo queda el pseudocódigo correspondiente al diagrama de flujo que van dibujando. ¿Sí? Entonces, el pseudocódigo es una descripción informal igual, porque lo formal es el código. Lo formal es el lenguaje de programación que estamos utilizando. ¿Sí? Cualquier interpretación o variación que le hagamos al lenguaje para entenderlo mejor es una descripción informal. ¿Sí? Y de alto nivel, obviamente, porque se acerca un poco más al lenguaje natural que nosotros utilizamos. ¿Sí? Evidentemente no es un lenguaje de programación, ¿sí? Es una representación, eso sí, no es una representación, al igual que el diagrama de flujo, es una representación detallada de un algoritmo y cercana al lenguaje a usar, ¿no? Entonces, por eso también se suele adjuntar a la documentación el pseudocódigo, ¿no? Bueno, no los dos, puede ser el pseudocódigo o el diagrama de flujo, ¿no? Pero ambos sirven para entender un poco mejor el programa, ¿sí? ¿Qué estructura puede tener el pseudocódigo de un programa? Pues usualmente se escribe el nombre del programa para etiquetarlo, para saber más o menos de qué se trata al inicio. Al asignarle un nombre al programa se suele utilizar un nombre que esté un poco relacionado a lo que hace, ¿sí? Algo para que el programador al ver el nombre pues sepa más o menos qué hace el programa, ¿sí? Luego,
el siguiente elemento del pseudocódigo es el entorno, donde se describen los elementos que se van a utilizar. Las variables, por ejemplo, de entrada, donde se van a almacenar los datos que ingrese el usuario, ¿sí? Las que van a servir para hacer el cálculo que necesitamos, y las salidas, ¿no es cierto? Es decir, cuál es el resultado que debe obtener nuestro programa, ¿sí? Las variables que se van a utilizar. Y puede ser que haya constantes también, ¿no? Por ejemplo, si estoy haciendo un cálculo matemático, puede ser que necesite la constante E, la constante pi, o alguna constante interna que yo quiera utilizar, ¿sí? Que no varíe y a la que quiera asignar una letra, ¿sí? O una palabra para que sea más fácil de utilizar, ¿sí? Indicando su tipo, ¿no? Por ejemplo, si vamos a utilizar un entero, un número real, ¿sí? Un número decimal, ¿no es cierto? Eh, o solo una variable lógica que puede tomar valores de unos y ceros, de verdad o falso, por ejemplo, ¿no? Esto es importante decidirlo eh, porque en C tenemos cierto control sobre el uso de la memoria. Entonces, si escogemos bien el tipo de variables, pues podemos estar ahorrando una importante cantidad de memoria. ¿De acuerdo? Pero bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, nombre del programa, entorno, ¿sí? Y las instrucciones. Es un poco como cuando resolvíamos un problema matemático, ¿no? Bueno, el nombre quizás no tanto, ¿sí? Pero sí definimos cuáles son los datos del problema, ¿sí? Pasamos del planteamiento del problema y formalizamos la representación del problema planteando los datos, ¿de acuerdo? Y finalmente las instrucciones, ¿no? Las instrucciones necesarias para resolver el problema, como dije, en lenguaje, yo diría relativamente natural, ¿no? Porque el lenguaje natural puro sería, pues, escribir oraciones completas, pero el pseudocódigo en realidad no es eso, ¿sí? Ya van a ver un ejemplo, ¿sí? Entonces, miren, aquí tenemos, échenle un vistazo a ese pseudocódigo. Van a ver que contiene los elementos eh, que, que habíamos resumido hace un momento. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Tiene el nombre. Sí, es un programa que seguramente calcula el promedio, sí, de notas o una nota final. Luego viene el entorno, sí, con las variables. Entonces, miren, voy a recibir una nota 1, una nota 2 y 2 puntos, una descripción, ¿no? Estos valores, dice, van a ser introducidos por teclado. ¿Son de qué tipo? Reales y positivos, ¿no? Evidentemente, una nota no puede ser negativa, entonces, delimitar eso también puede servir para que el programa controle si es que el usuario comete un error, ¿no? Imagínense que le pedimos al profesor que ingrese una nota e ingresa una nota positiva, tiene negativa. Entonces, eso se podría controlar si de entrada nosotros ya vamos identificando los tipos de datos que vamos a manejar, ¿sí? Estas serían las variables de entrada, los datos de entrada, y el de salida sería la nota final. ¿De acuerdo? La variable nota final va a almacenar un número real positivo también, ¿sí? Y luego pues, se etiqueta el inicio del algoritmo eh, con la descripción de las instrucciones. Entonces noten que las instrucciones que están aquí no son oraciones, ¿no es cierto? No es lenguaje natural puro, ¿no? Es un poco matemático incluso, ¿no? Dependiendo del tipo de operación que se requiera hacer. Entonces, aquí decimos, asigno a la nota 1 el valor 0, y lo mismo a la nota 2 y a la nota final, ¿no? Las tres variables se inicializan con valores de 0. Ya, esta es una práctica común en algunos casos que también ya vamos a explicar. Luego, miren, ¿qué digo? Imprimir ingrese nota 1, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer luego es imprimir este mensaje para que el usuario ingrese la nota 1. ¿Sí? El usuario ingresará la nota 1 y yo voy a leer la nota 1. ¿Sí ven? Entonces, aquí estoy diciendo que lo que ingrese el usuario, seguramente por teclado, se almacenará en la variable nota 1. ¿Sí? Que inicialmente tenía el valor de 0. Luego imprimo ingrese nota 2 y lo propio. ¿Sí? Leer nota 2
Una vez que ya tengo los dos datos leídos, pues hago el cálculo, ¿sí? Sumo las dos notas, ¿ya? Y asigno ese valor a la variable nota final, ¿sí? Ya, no solamente hago el cálculo, sino que este programa además indica si es que el usuario aprueba o no la asignatura. Entonces, ¿cómo se describe eso en pseudocódigo? ¿Sí? De esta manera, ¿no? Si el valor de nota final es mayor o igual a 14, entonces imprimir aprobado. Si no, miren, ¿no? Miren cómo se utiliza cierto código, digamos, entre comillas. Por eso es pseudocódigo, porque no es un código propiamente del lenguaje de programación, pero al final sí es un poco un código, ¿no? ¿Sí? Y si no, pues imprimir reprobado. Fin de la estructura de decisión. Fin sí. Y fin del algoritmo. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud con respecto a esto? Ok. Listo. Bueno, aquí se describe un poco cómo representar una estructura de decisión o de selección. Aquí le hemos llamado de alternativa. ¿Sí? Sí, aquí pongo la expresión. Entonces, pongo las instrucciones que voy a agrupar en esta estructura de selección. Y me aseguro de indicar que terminó la estructura utilizando fin sí. Bueno, un poco, esto es interesante porque en programación lo hacemos un poco así también, ¿no? Agrupamos los bloques de programación, agrupamos las estructuras, eh, en algunos casos, o en varios de los casos, entre llaves, para que sea más fácil de leer el código, ¿no? Porque si no hubiesen estos elementos, pues seguramente podríamos confundirnos, ¿no? ¿Dónde empieza, dónde termina la estructura? Pues no, a lo mejor no lo sabríamos, ¿ya? Esta es otra representación de la estructura de selección, ¿sí? Con instrucciones que se ejecutan si la expresión es verdad, ¿sí? Y también con instrucciones que se ejecutan si es que la expresión se evalúa como falsa, ¿no? Si es verdad, se ejecutan estas instrucciones. Y si no, se ejecutan estas otras instrucciones, ¿no? Y aquí termina la estructura de selección representada en formato de pseudocódigo. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Echémosle un vistazo rápido ya para ver si hacemos los ejercicios. Sí, ya tenemos un ejercicio acá. Entonces, ¿qué nos plantea este pseudocódigo? ¿No? Escribir un algoritmo que dados dos números diga cuál es mayor, el primero o el segundo. Entonces, ojo con el programa escrito en pseudocódigo, ¿no? El nombre del programa, el entorno. ¿Sí? ¿Qué vamos a necesitar de entrada? Dos números, ¿no es cierto? Entonces, que en este caso se van a llamar val1 y val2. Dos puntos, una descripción breve para saber qué representa esa variable. ¿Sí? El primer valor, el segundo valor. ¿Sí? Aquí no se especifica. Miren que aquí no se especifica qué tipo de números se va a comparar. Son números positivos, negativos, reales, enteros. Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando se les plantea esto en algún ejercicio, en alguna evaluación, eh, sí sería conveniente que pregunte, ¿no? Si es que por ahí se me ha pasado no especificar, ¿sí? Ustedes sería conveniente que pregunten, ¿no? A ver, ¿a qué números se refiere? ¿A todos? ¿Sí? En general, si no pongo ninguna restricción, pues nos referimos a todos, ¿sí? Un número real, ¿no? Eh, igual en este caso, ¿de acuerdo? Entonces inicia el programa. ¿Cómo inicia, no? Evidentemente tenemos que leer estos dos números, ¿sí? Para poder compararlos y saber cuál es mayor, ¿sí? Entonces leo val1, leo val2. ¿Sí? Aquí debería haber puesto el nombre de la variable igual que como se definió en el entorno. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque en programación val1 de esta forma es totalmente distinto a val1 en esta forma, ¿no? Es decir, si yo pongo esto, si utilizo estos dos nombres en C, ¿sí? Estos dos nombres son variables totalmente distintas. Ojo, ¿no? Aquí ahí sí me jalo eso, ¿no? Debería haber puesto val1 con mayúscula como está definido aquí. ¿Okay? Entonces, leer val1, leer val2.
Una vez que ya he almacenado los valores que ingresó el usuario en estas dos variables, ahí sí las comparo. ¿Sí? Ahora, si val1 mayor que val2, entonces muestro en pantalla, imprimo, no hace falta poner esta misma palabra, puedo poner imprimir, escribir, mostrar, no sé, cualquiera. ¿Sí? Este mensaje. ¿Sí? Entonces, obviamente, si val1 es mayor que val2, ¿sí? Imprimir en pantalla, el mayor valor es el primero. Si no, ¿sí? Si val1 menor que val2, entonces imprimir el mayor mayor valor es el segundo ingresado. ¿Sí? Y finalmente, porque hay tres opciones, ¿no? Que val1 sea mayor, que val1 sea menor, pero también que los dos sean iguales. Sí, es la última, ¿no? Si no es mayor y si no es menor, entonces ambos son iguales. ¿De acuerdo? Miren cómo se van anidando las instrucciones en función de las estructuras en este caso, comparan dos valores. ¿Sí? Como dentro de esta estructura de decisión hay otra más. ¿De acuerdo? Aquí se termina esta. Y la de acá que empezó acá se termina aquí. ¿De acuerdo? Otro elemento importante de la programación es la indentación. Es decir, este espacio que vamos dejando desde el margen cuando escribimos una instrucción, ¿no? Entonces, noten cómo para indicar que esta instrucción es parte de este bloque, es parte de esta estructura, yo inserto un TAF, una tabulación, una indentación. ¿De acuerdo? En C esto no es obligatorio, ¿sí? En otros lenguajes como en Python, esto sí es obligatorio porque le agrega muchísima claridad al programa. En C no es obligatorio, pero si no lo hacen, se les va a hacer súper difícil leer un programa. ¿Sí? Entonces es conveniente que si están empezando una nueva estructura de iteración, una nueva estructura de selección como esta, las instrucciones que van dentro de esa estructura estén indentadas, ¿sí? Para que quede claro que estas son parte de esta estructura. ¿De acuerdo? Imagínense que todo estuviese a este nivel, ¿sí? Que esta estuviese acá y así. Sería súper complicado leer el programa. ¿De acuerdo? Y eso que este es pseudocódigo. Peor aún si lo hacemos al programar. Ojo con la indentación entonces, por favor. El programa o el pseudocódigo que se describió recién está representado aquí en un diagrama de flujo, ¿no? Inicio, leer, ¿cierto? Val 1 y val 2, ¿sí? Verifico si val 1 menor que val 2, ¿sí? Si es verdad, imprime en pantalla, la flecha hacia afuera, el mayor es del segundo. Si es falso, verifico si es que val 1 es mayor que val 2. ¿Sí? Si es verdad, imprimo el mayor es del primero. ¿Sí? Y si es falso, pues ya aquí hay algunas cosas. ¿Sí? Primero, el operador de comparación está pésimo esto, ¿no es cierto? Aquí no debe ser igual, debe decir igual, igual. ¿Ya? Lo segundo, este bloque de aquí o esta estructura de aquí ya no hace falta, ¿cierto? Ya no hace falta porque si val1 no es menor ni tampoco mayor que val2, la única opción es que sean iguales. Entonces podría haber ido directamente a imprimir el mensaje en pantalla de que son iguales. ¿De acuerdo? Ojo con eso, ¿no? Pero bueno, para ilustrar el problema está bien. ¿De acuerdo? Lo que sí tengan presente que el operador de comparación de igualdad es igual, igual, no igual, que ahí sí también está mal eso. ¿Ok? ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Preguntas? Solo una inquietud. Sí, ¿Me puede ayudar acá? O sea, cuando pondría asignación, o sea, solo el igual y cuando es el igual, igual. cuando hay asignación, ajá, igual. Y cuando quiero comparar para ver si dos expresiones o dos variables son iguales,
igual, igual. Entonces, solo si quiero comparar si son iguales la una de la otra, entonces es igual, igual. Exactamente, 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 así es. Ok, entonces, un segundito. Ok, listo. Entonces, vamos a hacer varios ejercicios en realidad. Vamos a tomar algún tiempo estos ejercicios eh, para aprender cómo utilizar el diagrama de flujo, pero sobre todo para introducirnos un poco en la lógica de programación. Sí, estos ejercicios van a servirnos para ir entrenando un poco el cerebro, para quienes quizás todavía no se han enfrentado con este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Entonces, para esto, bueno, podríamos hacerlo a mano, pero eh, claro, a mí me sale feo, ¿sí? Es más difícil de aprender, así que preferiblemente vamos a utilizar esta herramienta, PCInt se llama, ¿sí? Que como había comentado, es una herramienta gráfica que permite hacer los diagramas de flujo rápidamente y bonitos, que eso luego ayuda hasta a estudiar, ¿no? Entonces les voy a pedir que se instalen el PCInt. Déjenme ver dónde. Y ahora sí necesito el mouse. A ver, segundo. Busquen en internet, ¿ya? En Google PCInt o en otro buscador también. Mientras tanto, yo voy a hacer lo mismo. PCInt. A ver, vamos compartiendo. Miren, PCInt SourceForge. ¿De acuerdo? Ese pueden descargarse de ahí. PCInt para Windows. Ah, miren, para MacOS. Para Mac también hay. Bueno, este no sé si será reciente, pero no me había funcionado. Ok, pueden bajarse para Windows aquí. ¿Dónde está? Descarga, instalador, Microsoft Windows. Ok. Y pues ahí esperan unos 5 segundos y se empieza a descargar. ¿De acuerdo? Y pues le dan doble clic y lo instalan como instalan cualquier cosa en Windows. ¿De acuerdo? Confírmenme si lo tienen instalado sin problemas, por favor. Luego lo Y lo abrimos. tengo, profe, ya. Ok. Luego vamos al botoncito de inicio. PCInt. A ver. PCInt. Ah, ya salió. Esto lo voy a mover acá.
Listo. Entonces, revisemos brevemente. ¿Alguien tuvo algún problema? ¿Tuvieron problemas en instalar esto? Profe, Ajá, profe, una consulta. sí. Me sale como un cuadrito que dice bienvenido, o sea, me pone como tres opciones, perfiles precargados, no se puede escoger cargar desde un archivo, no seleccionar perfil. A ver, ¿puedes mostrarme? Para, a ver, déjame ver. Sí. Eh, Ya, ahí, no se puede compartir, pero ahí, no sé si los demás. ahí ya debe permitirte. Antes de comenzar, un perfil. No seleccionar perfil. Ajá, ¿Así? ajá. Ok, Sí, así sería. gracias. Ok. A ver, compartir de nuevo. Listo. ¿Alguien más tuvo un problema instalando? No, no, eso es facilito. Profe, ¿Sí? yo no tengo computadora, profe. No sé si hay alguna aplicación móvil. Para esto no creo. Bueno, en realidad no sé. No creo, porque esta es, creo que es hecha por una universidad. Así que yo creería que no. Mm, mm. Sería conveniente si... o sea, para el otro sí, para programar sí que hay una herramienta vía web que puedes utilizar. Que tampoco son tan... O sea, yo no le recomendaría tanto porque hay cosas que no funcionan tan bien, ¿cierto? Pero claro, si a la falta, pueden hacerlo, ¿no? En este caso no. En este caso no creo, porque no hay mucho, verás. Esta es la más completita y van a ver que igual es sencillita, ¿no? Pero tiene algunas cosas súper interesantes. ¿Ok? Entonces, mejor si puedes instalarte en la compu. ¿Ok? Bueno, todavía en la siguiente clase yo creo que vamos a hacer, seguramente seguiremos haciendo ejercicios, así que en la siguiente pues ya te, ya te pones de una compu y aprendes, ¿no? O si no en la casa. Ok, entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren, tenemos un editor donde está donde se va a ir cargando el pseudocódigo, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, déjenme acordar dónde estaba. Ya no nos interesa el pseudocódigo, sino el diagrama de flujo. Entonces nos vamos a ir aquí al botoncito que está al lado izquierdo del símbolo de interrogación, del signo de interrogación, y le aplasta. Entonces ahí se abre la ventana del diagrama de flujo. ¿De acuerdo? Y le maximizo. ¿Sí? La ventana del pseudocódigo sigue ahí. ¿Sí? Así que van a ir viendo eh, cómo automáticamente se cargan las instrucciones de pseudocódigo. Le voy a maximizar para que sea más fácil. Aquí hay que tener algunos cuidados, ¿no? Que ya les voy a ir comentando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerle el nombre al algoritmo. ¿Sí? Si ven que ya se precarga el bloque de inicio y el bloque de fin del algoritmo. Entonces bueno, esto es un poco limitado, como digo, por ejemplo, no me deja seleccionar. Entonces lo que toca es ponerme aquí y borrar. Y el algoritmo, no sé, tiene que tener un nombre parecido a lo que va a hacer. Aquí, mostrar el mensaje hola 10 veces. Entonces le voy a llamar hola 10 veces. Ya, seguramente se preguntan por qué, o quizás no, ¿por qué pongo el nombre así? ¿No? ¿Por qué pongo las palabras pegadas? Pues básicamente porque en programación cualquier cosa que vaya separado, ¿sí? El compilador puede interpretarlo como varios elementos. ¿Sí? Por ejemplo, si fuesen variables, el compilador podría decir, aquí tengo una variable, aquí tengo otra variable, o un valor, ¿sí? Entero, y aquí tengo otra variable. Entonces, para que el compilador no se confunda, los nombres que utilizamos de variables, etcétera, usualmente van a tener esa forma. ¿Sí? Si el nombre tiene varias palabras, cada una de las palabras la empiezo con mayúscula para poder leerle más fácilmente. ¿Sí? Listo. O pueden ponerle el nombre que ustedes quieran, pero de preferencia sería algo que sea
asociado a lo que hace el programa, el algoritmo en este caso. ¿Qué más? Y luego empezamos, pues, ¿no es cierto? Luego tenemos que mover el siguiente objeto, ¿sí? El siguiente elemento del diagrama de flujo. Entonces, si nosotros queremos mostrar el mensaje hola 10 veces, ¿qué significa mostrar el mensaje? Significa imprimirlo, ¿no es cierto?, en pantalla, ¿no? Si quieren, vamos siguiendo, al menos por esta vez, porque luego ya nos lleva demasiado tiempo, la estructura de pseudocódigo, ¿no? Problema, nombre del programa, nombre, hola 10 veces. Luego venía entorno, ¿cierto? Y en el entorno, ¿qué vamos a tener? Las variables de entrada, ¿no? ¿Qué vamos a tener de entrada? Pues el número, no sé, pues, quieren, este es súper sencillito. N igual 10, ¿cierto? Ya, otra cosa que me van a ver es no poner tildes. Cuando escribo así, no pongo tildes porque igualmente las tildes al programar, el compilador, digamos, no se lleva bien, ¿no? Cuando hacen comentarios, sí que, cuando ponen comentarios en el código, no hay problema, ¿no? Pero en general, cuando ya me pongo a programar, ya me olvido de las tildes, ¿ya? Que, dicho sea de paso, es complicado si están acostumbrados a escribir con buena ortografía, ¿no? Pero bueno, número de veces a imprimir. Hola. Ok, ese sería el entorno. Y nada más, ¿no es cierto? Y luego viene el algoritmo. ¿Cómo vendría? ¿Cómo sería el algoritmo? A ver. Pues ya está, ¿no? Es simplemente repetir 10 veces hola. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, esto va a parecer tonto, pero esta sería la primera solución ingenua, ¿no es cierto? Imprimir hola y luego imprimir hola 10 veces, ¿no es cierto? Ok. Pero obviamente esto no tiene mucho sentido si vamos a programar. La idea es automatizarlo, ¿no? Hacerlo lo más eficiente posible. ¿Sí? Entonces vamos a... No recuerdo ahora mismo cuál es la representación de pseudocódigo. Ya la vamos a ver. ¿Sí? Entonces lo que necesitamos es una estructura de repetición, ¿no es cierto? Si quieren, probemos primero la impresión, ¿no? Ahora que estamos recién empezando. Miren, se van a la parte derecha, a esta barra, y ahí encuentran algunos de los bloques que estudiamos, ¿sí? Casi todos, diría yo, ¿sí? Y aquí el verdecito este es el de salida, es decir, el de imprimir un mensaje en pantalla, ¿no? Entonces lo que hacen es arrastrarlo hasta que calce en el flujo del programa, ¿no? Miren que ahí no calza, ¿no? El secreto está en ponerlo sobre la punta de la flecha, ¿sí ven? Si no, no se ajusta, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a imprimir es la palabra hola, ¿sí? Otra aclaración. ¿Por qué ponemos entre comillas? ¿No? Porque si no pongo entre comillas, el compilador suele pensar que esa es una variable y va a intentar obtener el valor de esa variable, pero como no es una variable, nos va a dar error. Entonces, cuando quieren referirse a texto, usualmente nos toca ponerlo entre comillas. ¿De acuerdo? Comillas dobles en este caso. ¿Sí? Y luego, ejecutemos el algoritmo hasta ahí, ¿no? Veamos cómo está el diagrama de flujo. Perdón, el pseudocódigo. Miren, automáticamente ya se puso el nombre que pusimos y agregó la instrucción escribir hola. ¿De acuerdo? Entonces regreso al diagrama de flujo y lo voy a ejecutar. Porque la ventaja de este programa es que no solo me permite dibujar el diagrama de flujo, sino también ejecutarlo para ver si está bien.
¿Ya? Esto está interesante como para empezar, ¿no? Pero luego cuando ya queremos implementar programas complejos, ya no tiene sentido, ¿no? Ahí sí lo que toca hacer es solo dibujar el diagrama de flujo y ponerse a programar el código, ¿no? Para ver si está bien, ¿no? Entonces voy a ejecutarlo. ¿Cómo lo ejecuto? Acá arriba en este botoncito de color verde, ¿sí? Como a veces es un símbolo de play, ¿no es cierto? De reproducir. Le doy clic y debería ejecutarse, ¿no? Miren, se abre una ventana, una consola, donde se ejecuta el programa. Miren, se imprimió hola. ¿De acuerdo? ¿Todos hasta ahí? ¿Algún problema? ¿Alguna inquietud? Ok. Eh, listo, pero el problema nos plantea imprimir eso 10 veces. ¿Ya? Entonces, para imprimir 10 veces necesito una estructura de repetición. ¿No es cierto? ¿Dónde está la estructura de repetición? Aquí hay varias en realidad, ¿no? Necesitamos buscar todas aquellas que tengan un bucle, un lazo, ¿no es cierto? Esta de aquí, por ejemplo, ¿sí? Sería la primera que estudiamos. No sé si le ven el bucle ahí. A ver. Ahí está, miren si ven el bucle, que es la realidad de alimentación que va desde aquí hacia acá. Pues le arrastro y le voy a poner, sí, ahí le voy a poner. Luego ya le muevo el hola. Entonces, otra cosa. Para ir modificando el tamaño de lo que está, del diagrama de flujo, pueden utilizar el scroll. Sí, el scroll del mouse, la ruedita. Si no tienen la ruedita, ahí sí no sé. Control más, ¿será? No. Eh, seguramente ¿cómo se llama este? Trackpad se llama, o, bueno, el que tienen para moverse, ¿sí? En la laptop, ¿no? Agrandándole o haciéndole chiquito, pues seguramente también se modifica el tamaño, ¿no? Ok. Entonces yo ahorita con la ruedita, con el scroll del mouse, le estoy haciendo más pequeño. Y también si quiero moverle, miren, le arrastro, no es como que arrastro el lienzo donde estoy trabajando. ¿Sí ven? Le doy clic ahí y le arrastro. Sí, porque moverle a este no hay como, ni seleccionarle, ¿no? Porque a lo mejor se meten dados también a seleccionar el diagrama y moverle, pero no, aquí no deja. Entonces le pueden agrandar o reducir el tamaño con el scroll del mouse y mover el lienzo Inge, para... Ajá, sí, sí, dime. puedo, por ejemplo, una figura se le puede eliminar estando ahí. Sí, 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 sí. Eso también, buena pregunta. Gracias. Es otro detallito, ¿no? Tienen que cogerle, tratar de, a ver, déjenme decir, y así, algo así, ¿no? Y miren que cuando le arrastran abajo a la izquierda, hay un basurero, ¿sí? Entonces le ponen ahí, le sueltan y ahí se elimina. ¿De acuerdo? Le voy a soltar. Ya se eliminó, ¿vieron? Entonces voy a crear nuevamente, voy a arrastrar este de aquí. Y de una vez, ¿dónde lo pondría? ¿Cierto? Si esta es una estructura de repetición y yo quiero repetir 10 veces la impresión de ola, entonces debería estar dentro del lazo, ¿no es cierto? Que se va a ir repitiendo. Dentro del bucle, ¿ya? El lazo no me gusta. ¿Ok? Entonces, miren, le arrastro aquí y ahí está. Hola. ¿De acuerdo? Entonces, ¿y esta? Sí, bueno, no todavía. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que tengo aquí? No tengo una estructura de repetición que se va a repetir, bueno, no sé mientras tanto, se va a repetir hola, va a repetir la impresión de hola, pero no sabemos, o todavía no le hemos indicado a la estructura cuántas veces va a imprimir, ¿no? Y ahí esto no lo hemos visto, solo vimos de manera general la estructura de repetición, pero usualmente lo que se hace es poner aquí una condición, ¿no es cierto? Una expresión, ¿cierto? Que condiciona el valor, por ejemplo, de la variable n, ¿sí? Entonces, miren, y yo voy a decir aquí, la palabra hola se va a imprimir mientras, ¿sí? El valor de la variable n sea menor o igual
¿sí? Ahí puse, miren, puse menor o igual y se me puso automáticamente el símbolo menor igual, ¿no? Menor o igual a 10. ¿De acuerdo? Entonces, mientras la variable n sea igual, sea menor o igual a 10, se va a imprimir hola. ¿Ok? Ya, o sea, ya estoy comparando el valor de n con 10. ¿Ya? Sin embargo, esta variable ni siquiera le he creado todavía. Entonces, me tengo que ir arriba y voy a arrastrar el bloque de operaciones. ¿De acuerdo? Bueno, ya le había quedado. Y en el bloque de operaciones voy a asignarle, ¿sí? Perdón, a la variable n un valor inicial, ¿sí? Un valor inicial que en este caso va a ser miren, como hacen la flechita, bueno, pueden poner igual, si quieren, ¿no? O pueden también poner la flecha. Para poner la flecha tienen que poner el símbolo de menor que y el guión medio, ¿ya? Entonces es el operador de asignación simbólico, ¿no? Pero si ya quieren irse acomodando al lenguaje que vamos a utilizar, le ponen igual. N igual 0. ¿De acuerdo? Entonces, de entrada, el valor de n va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Ya, n es igual a 0. Luego venimos acá. 0 es menor o igual a 10. ¿Sí? ¿Verificamos? Sí. 0 es menor o igual a 10. Entonces se imprime hola. Perfecto. Luego regresa. 0 es menor o igual a 10. Perfecto. Se imprime hola. Y si ven, se repite en este momento, si mando a ejecutar el diagrama de flujo, la palabra hola se imprimiría indefinidamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué nos falta? ¿Sí? ¿Qué nos falta? Nos falta hacer algo para que el valor de la variable n vaya cambiando. ¿Sí? Cada vez que se ejecuta hola, hasta llegar a un punto en el que el valor de la variable n ya no cumple esa condición. Esta de aquí. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer algo. ¿Se acuerdan que yo cuando comenté sobre esta instrucción les dije que aquí hay que agregar, sobre esta estructura, les decía que aquí hay que agregar una instrucción que vaya cambiando el valor de la variable, ¿sí? Entonces agrego si quieren lo pongo, bueno, da igual si lo pongo aquí que si lo pongo acá, ¿sí? Entonces, voy a decir que al valor de la variable n le voy a sumar 1, ¿de acuerdo? Le voy a sumar 1 cada vez que se ejecute esa iteración, ¿de acuerdo? Pero ese valor lo voy a asignar, ¿sí? Nuevamente a n, ¿sí? Porque si solo pongo así, uy, ya no se borra. Porque si solo pongo así, lo que estoy haciendo es coger el valor de n y sumarle 1. Pero no hago nada más. No estoy cambiando el valor de n. Esta operación que ven aquí no cambia el valor de n. ¿Sí? La que cambia el valor de n es la operación de asignación. Entonces, esto nuevamente puede verse un poco raro, ¿sí? Algunos que no han trabajado en esto antes, seguramente les parece esto una ecuación y quizás quieran despejar n, pero no. Aquí lo que estamos haciendo es asignar, ¿sí? Como nuevo valor de n, ¿sí? Al valor antiguo, al valor que tengo en este momento, más 1. ¿De acuerdo? Entonces, empezó en 0, ¿no? 0 es menor o igual a 10. Sí, imprimo hola. Y luego a 0 le sumo 1, 0 más 1, 1, y ese valor le asigno a n, como nuevo valor de n. Entonces ahora n, ¿cuánto vale? Vale 1. Sí, viene por acá, regresa, 1, verifico, 1 menor o igual que 10, sí. Imprimo hola, perfecto, y 1 más 1, 2. Y el 2 es el nuevo valor que asigno a n. Y así sucesivamente, ¿sí? A ver, ¿alguien me escribió? Ya, muy bien, ya se dieron cuenta por ahí, ¿ok? Ya comentamos eso. Entonces, y así, ¿no? Sucesivamente hasta que n va a ser igual a 11, ¿no es cierto? Porque llegará un punto en el que n era 10, luego 10 más 1, 11. 11 es menor o igual a 10. Falso. En ese caso, salimos del bucle y se termina el algoritmo. ¿De acuerdo? Hasta ahí, ¿alguna pregunta?
¿Está claro? No sé si hay alguna cosa que quieran que aclare sobre la explicación que acabo de hacer. Ok. Ya. Ahora el detalle sobre el que comentaba el compañero aquí, Edwin, creo. ¿Sí? Noten que empezamos en cero. Si ustedes están aprendiendo, un buen ejercicio para saber, para evaluar, ¿no es cierto?, cómo funciona su programa es el que acabamos de hacer hace un momento. Sí, a ver. Y si quieren, van anotando en un papelito, ¿no es cierto?, o en un blog de notas. Los valores que va tomando n. Al principio n es 0, ¿no es cierto? Luego, a ver, comparo. Ah, es verdad, vengo por acá, imprimo. ¿Sí? Luego sumo, ahora el nuevo valor es tanto y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, el problema con este planteamiento es que empezamos en 0. ¿Sí? Entonces, se ejecuta, cuando n es 0, se ejecuta hola una vez. Cuando n es 1, se ejecuta, se imprime hola la segunda vez. Y así sucesivamente, ¿no? No sé si lo ven. Como estoy evaluando n mientras sea menor o igual que 10, ¿sí? Los valores de n que van a cumplir esta condición, ¿cuáles son? Desde 0 hasta 10. Desde 0 hasta 10. Y entre 0 y 10, ¿cuántos números hay? Hay 11, ¿no es cierto? Exactamente, ajá. Entonces, como hay 11, ¿cuántas veces se va a imprimir hola? No se van a imprimir 10 veces, sino 11 veces. Entonces, ¿cómo soluciona este problema? Pues hay por lo menos un par de formas de resolverlo, ¿no? La primera es no empezar en 0, que es usualmente lo que haremos, sino en 1. ¿Sí? Entonces, de 1 a 10, ahí sí que tenemos 10 números, ¿no es cierto? La otra opción, aunque no les recomiendo, podría haber sido esta, ¿no? Empezar en 0 y que la expresión sea n menor que 10. ¿De acuerdo? No les recomiendo eso porque a veces, si no ponen atención, se pueden confundir y pensar que va hasta 10. ¿Sí? Entonces, lo más fácil, si quieren contar n veces, es empezar en 1 y que la expresión de control, en este caso, sea menor o igual a n. En este caso, menor o igual a 10. ¿De acuerdo? Veamos si se ejecuta. Ahí está, ¿no? Se abre la ventana de ejecución. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Nada? Ok. Listo. Creo que no se me escapa nada. Regreso. Ah, vamos a ver el pseudocódigo, ¿no? Entonces, miren, ¿no? Mientras, si quieren, esto le puedo pegar incluso aquí para que quede. ¿Dónde está? Aquí, eso es lo que quería poner. ¿Sí? Algoritmo hola 10 veces. Uy. Entonces, cuando se escribe un algoritmo o se escribe código, ¿cierto? En una diapositiva o en un documento en Word, se utiliza para que se diferencie del resto del texto. Se utiliza esta fuente, miren, hay una fuente, pueden utilizar Courier o también una fuente que se llama consolas. Consolas. Entonces, miren, ahí les queda un poco más chévere. Sí, para diferenciarlo del otro texto, claro. ¿Ok? Y pues aquí le puedo pegar el diagrama de flujo. Como es para control D, creo. ¿No? Control 5. No me acuerdo cómo es para así. No.
Control Windows 5. No, tampoco. Control Alt 5. Bueno, no. Ya no me acuerdo cómo le copiaba. Solo con print screen, quizás. ¿Les quiere recortar, Inge? Sí, o sea, quería capturarle, pero sin Ok. aplastar print screen. Ajá. Windows Shift S. Ah, sí, Windows. Exactamente. Ahí sí, gracias. Eso quería hacer. Entonces, le pego aquí. Y miren, ya le tiene todo bien bonito, ¿no? Si es que me hubiese tocado dibujar, pues ya esto estaría horrible, ¿no? Ya está. Siguiente. Mostrar el mensaje hola n veces. ¿Sí? El valor de n lo ingresa el usuario. ¿Sí? Muchas gracias. Listo. Entonces, en el entorno, ¿qué tenemos? Variables de entrada. Pues ahora sí tenemos una variable de entrada, ¿no? Que es la variable n. Que contiene el número de veces a imprimir. ¿Sí? Número de veces a imprimir. Y nada más, pues no es cierto, la salida. La salida, pues simplemente no hay nada, ¿no? O sea, impresión. N veces. ¿Ok? Y de una vez les voy a enseñarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando en texto, en diapositivas o en Word nos referimos a variables, si quieren, si quieren hacer una presentación súper buena, tienen que ir escribiendo los nombres de variables igualmente con ese tipo de letra, ¿no? Que las diferencia, ¿no? Bueno, aquí no se nota tanto, quizás con Courier, que además, mire, ¿ya? Otra cosa, o también se suele utilizar cursiva, ¿no? Sí, para diferenciarla del texto, porque si no queda un poco raro, ¿ya? Listo. Entonces, luego vamos a poner, bueno, ya le copio el algoritmo que me salga. Entonces aquí ya no quiero imprimir de 10 veces, sino n veces, ¿no? Muy sencillo. Ya, claro, este algoritmo que tenemos aquí es un algoritmo bastante limitado, ¿no? Porque solo imprime 10 veces. Y si el usuario quiere imprimir más veces o menos veces, ¿sí? Entonces, le voy a cambiar el nombre, se va a llamar hola n veces. ¿De acuerdo? Ya. Y aquí tengo un conflicto, ¿no? Porque la n ya la estaba utilizando. ¿Ya? Le voy a poner m veces. ¿Ya? Le voy a cambiar acá para que sea m. Voy a imprimir m veces. ¿Sí? Y aquí nos dice que m lo ingresa el usuario por teclado, ¿no? En m número de veces a imprimir, impresión de m, de hola, m veces. Ok, y ahí sí ya no me confundo, porque quiero reutilizar lo que ya tengo acá. Entonces, miren, el usuario va a ingresar el valor de m, dice, es decir, el número de veces que quiere imprimir en pantalla la palabra hola. Entonces, para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos una estructura, bueno, un bloque de lectura, este de aquí, ¿no? Si le ven la flechita hacia adentro, ¿ya? Y voy a leer el valor de veces que quiero imprimir y lo voy a almacenar en la variable m. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que en este bloque y yo pongo la variable que va a almacenar el valor que ingresa el usuario? ¿De acuerdo? Obviamente, para que ingrese el usuario ese valor, ya no estoy seguro, mejor voy a borrar esto para que no se me confundan, aunque va a ser muy parecido. ¿Sí? Entonces, ya, va a leer m. Pero para que el usuario ingrese el valor de m, tenemos que avisarle, pues, ¿no es cierto? Oiga, meta el valor por teclado, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar un bloque de salida y diciéndole ingrese valor de m, 2 puntos, espacio. Ya va a imprimir eso, el usuario va a escribir por teclado
y ese valor se va a grabar en la variable m. ¿Sí? Y listo, ¿no? Luego lo mismo, ¿no? Quiero imprimir m veces, entonces necesito una estructura de repetición como la que utilizamos acá, ¿sí? Que va a validar, ¿sí? Si el valor de n, ¿sí? Es menor o igual, ¿se acuerdan que teníamos menor o igual a 10? Pero ahora ya no va a ser a 10, sino va a ser menor o igual a m, ¿no es cierto? El número de veces que quiero imprimir, ¿ya? Ahora voy a hacer otra variante, ¿no? Voy a hacer otra variante. Ojo, ojalá no se confunda, ¿sí? No sé si notan que... no, todavía no voy a hacer la variante. Voy a poner la instrucción aquí. ¿Se acuerdan que aquí teníamos una instrucción que iba a ir modificando el valor de n, ¿sí? Y teníamos una instrucción de salida que iba imprimiendo la palabra hola. ¿Se acuerdan? Y aquí en la operación esta lo que hacía era sumar 1 a n y eso asignarle como nuevo valor a n. ¿Sí? Entonces, no sé si notan, o sea, y otra cosa, antes de hacer esto, ¿no? Aquí habíamos asignado un valor inicial a n que era 1, ¿sí? Entonces, miren, n empieza valiendo 1, luego, si le sumo 1 vale 2, luego vale 3, luego vale 4 y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué está haciendo n? ¿Sí? N está contando, ¿sí o no? Está contando desde 1, ¿sí? Valor inicial, en este caso hasta m, ¿sí? Luego de lo cual, ¿sí? Cuando m, digamos, sea m más 1, saldrá de lazo. ¿De acuerdo? Entonces estamos contando de n desde 1 hasta m. ¿De acuerdo? N está contando. ¿Sí? N es una variable que a veces se le conoce como contador. ¿Sí? Y tengo que hacer este cambio porque, el cambio que voy a comentar, porque usualmente la variable que se utiliza como contador es la variable i. O sea, para que se vayan acostumbrando de una vez. ¿Sí? Entonces, siempre que vean una i en un programa, lo más seguro, o es muy probable, que esa i sea un contador. ¿Sí? Que en este caso va contando desde 1 hasta n. ¿De acuerdo? Ojalá no se me confundan con este cambio, que simplemente cambié el valor, el nombre de la variable que me sirve para contar. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago aquí, no? Inicializo el valor de i, le pido al usuario que ingrese el valor de m, el valor que ingresa por teclado se lee a través de este bloque y se almacena en la variable m, ¿sí? Y luego, dentro de un bloque de repetición, voy imprimiendo la palabra hola, mientras el valor del contador sea menor o igual al valor de m que ingresó el usuario. ¿Sí? Eso, traducido, significa que voy a ejecutar este bloque m veces. ¿Sí? Esto ya lo analizamos en el programa anterior, ¿no? El programa anterior ejecutaba este lazo 10 veces. Lo único que hice fue, en vez de poner 10, poner m. Entonces, este lazo se ejecuta m veces. ¿Sí? Desde 1 hasta m. Pero porque tengo estas condiciones, ¿no? Si es que i empezara en 0, este lazo se ejecutaría m más 1 veces. Con eso, ¿de acuerdo? Le dejo en 1. Y ya está, ¿no? Entonces voy a ejecutar. Miren, ingresa el valor de m. Voy a imprimir 5 veces. Enter. Y 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿Preguntas? Hay una funcionalidad interesante también, aunque limitada como todo lo que tenemos aquí. Es esta que tiene los piecitos, me parece, si ven al lado del botón de ejecutar. Tiene un botón con piecitos que en teoría sirve para ejecutar el diagrama de flujo paso a paso. ¿Sí? Le dan clic y se me abre. Y miren, la ejecución del programa se hace, bueno, lentamente, ¿no? Pensé que se detenía.
Ya mire, se ejecutó aquí, se asignó el valor de 1 a la variable i, se imprimió el mensaje ingresa el valor de m y estamos aquí. Entonces voy a ingresar el valor de m, 7, y le voy a dar enter y van a ver cómo el programa se sigue ejecutando, ¿no? El PCInt nos indica dónde estamos, en qué parte. Miren, está acá, se imprime hola, luego regresa, hola, y se suma 1, regresa y es menor que m, vuelve a imprimir hola, y así, ¿cierto? Y se imprime la última vez. Disculpe, Inge, ¿cuál Ajá. botoncito era para esa función? El botón que está a la derecha del verde, que tiene un Ah, dos listo, Inge. puntos. Ajá, Sí, 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 sí. gracias. Ok. Otro consejo, miren, esto es importante, ya cuando programen. Eh, Otra forma de depurar un programa, porque esto es limitado porque solo nos muestra más lentamente la ejecución del programa y ya está. Pero creo que sí se puede detener esa ejecución para saber en determinado punto cuál es el valor de i y cuál es el valor de m, por ejemplo. ¿No es cierto? ¿Sí? Sin embargo, si no tuviesen esas herramientas a la mano, ustedes lo que podrían hacer es, cada vez que se ejecuta esto, por ejemplo, ir imprimiendo el valor de i. ¿Sí? Pero voy a cerrar esto. Agrego un bloque de impresión y aquí, ¿no es cierto? Entonces, en cada iteración voy a ir imprimiendo el valor de i. Recuerden que esto es texto. Entonces, pongo valor de i, dos puntos, espacio. ¿Y ahí qué quiero imprimir? Quiero imprimir el valor de i. ¿Sí? Entonces ahí tengo que salirme del texto porque ya no voy a imprimir texto común, sino voy a imprimir el valor de una variable. Aquí sí déjenme acordar si es coma y el nombre de la variable, ¿no? Entonces voy a imprimir valor de i como texto y luego el contenido de la variable i. Veamos si funciona. Mire, se imprime hola y luego de imprimirse la primera vez, el valor de i es 2. Se imprime hola y luego de imprimirse el valor de i es 3. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Pues así ustedes van viendo si el comportamiento del contador está conforme a lo que se espera. Si hay alguna cosa rara, dicen, miren, aquí hay un error, entonces aquí algo metí mal, digité mal o lo que sea. ¿De acuerdo? Esto no es tan importante en el diagrama de flujo, pero sí cuando estén programando. Sí, cuando estén programando, igual ya les voy a enseñar cuáles son las sentencias para imprimir, para leer, y ahí pueden aplicar esta estrategia que les digo, ¿no? Ir imprimiendo el valor. Si es que hay un error que ustedes no alcanzan a detectar, pueden ir imprimiendo el valor de alguna variable importante para saber si el programa se está comportando como esperamos. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Qué es la coma que lo puso? ¿Perdón? No te escuché. La coma que pone en valor de i. Ya, esto es, pues la verdad, en programación se utiliza una coma en la sentencia cuando haces este tipo de cosas, ¿no? Cuando quieres imprimir texto y el valor de una variable, la separas con una coma. Ahora, aquí quizás incluso no sea necesario, ¿no? Pero en programación sí que eso es fundamental, ¿no? Veamos si es que nos funciona igual sin la coma. Sí, funciona igual. A ver, si no me hubiera dado error. Sí. Eh, Pero la puse simplemente porque cuando uso la sentencia que me permite imprimir en pantalla, ¿sí? Cuando quiero imprimir texto y el valor de una variable, ahí sí me toca poner una coma. ¿De acuerdo? Simplemente por eso, ¿no? No me sé de memoria todas las funcionalidades que tiene este programa. Entonces, por eso a veces dudo algunas cosas, porque esto es simplemente una herramienta para aprender, ¿no? Pero ya en el día a día, pues
Lo importante es que sepan plasmar esto en el código. ¿De acuerdo? Eso, chicos. A ver qué más. Peguemos esto aquí. ¿No es cierto? Y si quieren también peguemos... No, el pseudocódigo ya no le pego. ¿Ya? Porque ya está el de arriba, ¿no? A ver, 10 veces, m veces. Ya. Voy a ir guardando, así se me cierra. Listo. Entonces, ¿qué hora es? No sé si ya nos queda mucho tiempo, pero al menos analicemos este problema. ¿Sí? Entonces, el problema que nos plantean es que imprimamos la tabla de multiplicar del número n ingresado por teclado hasta el 10. ¿De acuerdo? La tabla de multiplicar del número n ingresado por teclado hasta el 10. Entonces, ¿qué va a entrar? ¿Qué va a recibir como entrada nuestro programa? ¿No? Va a recibir la variable n, ¿no es cierto? Que va a almacenar un número, ¿no es cierto? Cuya tabla, número para tabla de multiplicar. Y la salida se va a imprimir, pues, la tabla de multiplicar de n. ¿Ya? Entonces, estos problemas, al menos mientras están aprendiendo, son, es más conveniente resolverlos si ponen un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, imaginemos que n es igual a 4, ¿no es cierto? Ejemplo, ¿no es cierto? Ejemplo, n igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que se espera, ¿no es cierto? Que salga de nuestro programa cuando n es igual a 4. ¿Sí? ¿Cuál es la tabla a multiplicar del 4? ¿Sí? 4 por 0 es igual a 0. 4 por 1 es igual a 4. 4 por 2. 4 por 2 es igual a 8. Y así sucesivamente hasta 10, dicen, ¿cierto? 4 por 10 es igual a 40. ¿De acuerdo? Entonces, esa es mi tabla de multiplicar. Entonces, una vez que yo tengo la salida, debo tratar de dilucidar, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer para imprimir esto? Miren, el 4 ya lo tengo, ¿no es cierto? El 4 se repite, en cada cálculo se repite el 4. Y en cada cálculo tengo que multiplicar el 4 por 0, ¿sí? Luego por 1, luego por 2, y así sucesivamente hasta 10. ¿Qué estoy haciendo? No sé si me dicen, ¿qué estoy haciendo al mencionar el 0, el 1, el 2 y llegar hasta el 10? ¿Sí? Estoy contando, ¿cierto? Contando del 1 al 10. Perdón, del 0 al 10. La palabra clave es esta, contando. Si estoy contando, necesito un contador, ¿no es cierto? Necesito un contador, una variable i que cuente del 0 al 10. Si voy a contar del 0 a 10, necesito una estructura de repetición, como la que hicimos hace un rato, ¿no es cierto? Que me cuente del 0 al 10, ¿sí? Y que en cada iteración, haga ¿qué cosa? Me multiplique el 4 por el valor del contador, que va a ser i, ¿no es cierto? Es decir, no, este se utiliza para decir, es decir, no, pero mejor no porque está la i y se vayan a confundir, ¿sí? Es decir, ¿cierto? Generalizando, porque 4 era un ejemplo, ¿qué cálculo tenemos que hacer? El valor de n que ingrese el usuario por i. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si ya lo ven. Tenemos una estructura de iteración que se va a repetir del 0 al 10, es decir, 11 veces, y que en cada iteración va a ir multiplicando el valor de n que ingresó el usuario por 4. Y va a ir imprimiendo eso.
¿De acuerdo? Lo hacemos rapidito. Sí, profe. Sí, Ok. profe. Vamos ahí. Déjenme, voy a borrar todo esto para hacerlo desde cero. Entonces, ese análisis que acabo de hacer es clave, ¿sí? A lo mejor ahorita es hasta innecesario, ustedes ya lo vieron, pero cuando tengan problemas un poco más complejos, como los que vamos a ver un poquito más, van a ver que es fundamental, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál era el nombre del algoritmo? A ver. Tabla de n. Le voy a llamar tabla de n. Entonces, miren, ¿qué necesito? Necesito pedir al usuario cuál es el valor de n, primerito, ¿no? Entonces voy a leer un dato y le voy a almacenar en la variable n. Sí, pero claro, para que el usuario lo ingrese, tengo que antes pedirle, ¿no? ¿Sí? Entonces, ingrese valor de n. 2 puntos de espacio. Le pido que ingrese, ingresa, se lee y se almacena en n. Y ahora sí, ¿cuál era la solución a mi problema? Acuérdense, ¿no? Bajo el análisis que hice, una estructura de repetición, ¿cierto? Que se va a repetir del 0 al 10. ¿De acuerdo? O sea, necesitaba un contador, ¿se acuerdan? Entonces necesito definir ese contador y asignarle un valor inicial. Entonces, ¿voy a empezar en 1 o en 0? Sí, si voy a contar del 0 a 10, tengo que empezar en el 0. Y desde igual a 0. Y esta estructura de repetición se va a repetir mientras el contador sea menor o igual a 10, ¿no es cierto? Porque en el análisis que hicimos ya vimos que nos toca contar del 0 al 10. ¿De acuerdo? Y que en cada iteración el cálculo que vamos a hacer es este de aquí. N por I. ¿De acuerdo? Entonces cojo un bloque de operaciones y le pongo aquí. Y bueno, pues, el resultado del problema o la solución del problema es imprimir la tabla, ¿no? Entonces, ni siquiera necesito hacer bueno, el cálculo que sí necesito hacer es el que va incrementando el valor del contador, acuérdense, ¿no? Y igual, y más 1, y esto le asigno un nuevo valor a la variable i. ¿Sí? Esto es fundamental porque si no, ya vieron que el lazo se ejecutaría infinitamente, ¿no? Al sumarle 1, en algún momento el valor de i va a superar a 10 y voy a salir del lazo. Ya, pero me faltaba imprimir lo que me piden que imprima, ¿no? Me piden que imprima con un bloque de impresión la tabla, ¿no? Entonces, ¿cómo imprimiría? ¿Qué tengo que imprimir? Tengo que imprimir el valor de n por el valor de i igual, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor de n? Es n, ¿no es cierto? Espacio. Tengo que imprimir por, pero en modo texto. ¿Sí? N por el valor de i, ¿cuál es? El que está en la variable i. N por i. Quiero igual también, pero en modo texto. ¿Sí? N por i igual. Y luego quiero imprimir el producto de n por i. No como texto, sino el producto como valor. Entonces, n por i. ¿Sí? No sé si está claro. Si para dejarlo sencillo, yo lo que podría hacer es simplemente imprimir el valor de n por i. Ya estaría, ¿no? Se imprimiría 0, 4, bueno, dependiendo del valor de n. Pero en este caso, quiero imprimir todo tal como está aquí, ¿no? Tal como está en el ejemplo que me puse. Pues miren que esto va a ser un valor que va cambiando, entonces tengo que imprimir la variable. El asterisco es simple texto, entonces tiene que estar entre comillas. Luego tengo el valor de i, que para imprimirlo tengo que poner la variable i. El igual que es texto. Y el producto, que también es un valor, el resultado de multiplicar estos dos. ¿Sí? Ejecutémosla a ver si sale. La tabla del 4. Miren, ahí está, ¿no? 4 por 0 igual a 0, 4 por 1 igual a 4 y así sucesivamente hasta 4 por 10. Quizás lo más confuso que sea esto, ¿no? Esto que tenemos aquí.
Sí, pero analícenlo y van a ver que tiene sentido, ¿no? El asterisco y el igual son texto y el resto sí tengo que poner los nombres de las variables para que se imprima su contenido. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud? Inge, Ajá. ¿por qué no usa el lazo que sería for en lenguaje C? Ya, sí, pues puedo usarlo también, ¿no? Eh, si quieren hacemos los otros ejercicios o algún ejercicio con este también, ¿no? El compañero se refiere a este de aquí. ¿De acuerdo? Lo voy a meter por aquí solo para que lo vean. Sí, que es muy parecido, ¿no? Es muy parecido y que claro, tiene sentido utilizarlo también porque es el asociado a la sentencia que más utilizaremos en sí. Así que sí, lo utilizaremos en la siguiente clase, ¿ya? ¿Me parece? Es básicamente, como digo, lo mismo. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud? Déjenme pegar esto aquí para no olvidarme. Bueno, si no tienen ninguna inquietud, nos quedamos hasta ahí, chicos, y nos vemos la siguiente clase. Ya les comparto la diapositiva y también la grabación para que puedan revisarla. ¿De acuerdo? Gracias, Inge. Gracias, Inge, hasta luego. Gracias. Ya nos vemos. Ese profe. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Inge.